Voy a arrancar con una pequeña historia, tal vez rápidamente, de los que somos de México o acostumbrábamos estar ahí. Creo que también aquí lo he mirado, pero van a mirar rápidamente y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Dice así: dijo un hombre, apuéstele 100, joven. Le dijo este hombre astuto con fachada de poco inteligente. Román corría prisa porque la temporada de exámenes finales de la facultad se había acercado. Pero se había demorado por haber pasado tiempo dando besos con Susana. Pero le pareció sencillo detenerse y ganarse un poquito de dinero extra, porque notó y le llamó la atención cómo este hombre, con sus manos ágiles y mágicas, hacía y desaparecía una pequeña bolita roja debajo de unas tapas de Gatorade. ¿Dónde quedó la bolita, joven?, le preguntó. Sin sospechar, Román sabía dónde había quedado la bolita. Alguien más le dijo, ahí le van 100. Este hombre que fingía estar apostando miró el nerviosismo, la ansiedad de Román, porque sabía con seguridad dónde había quedado la pequeña bolita roja. Levántala, le dijo, levántala, le dijo al joven curioso. Ahí le van 200, le dijo el hombre malabarista. Órale, ahí te van 100. Pero Román, nervioso y con ansiedad de mirar el dinero, fácil y de forma sencilla, prefirió irse corriendo hacia la facultad. Pero nunca desapareció de su mente la idea de volver al día siguiente y terminar siendo estafado. Todos hemos caído en la trampa. Todos nos hemos dejado influenciar por la mentira, por el engaño, por gente astuta, por gente que solo busca hacer el mal. Y esto no es extraño, porque dentro de un ambiente espiritual se puede encontrar los peores monstruos. Y es que mucha gente llega a centros religiosos como estos y son estafadas, son robadas por gente astuta que solamente les vende una semana de sentirse bien con ellos mismos. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos conocido personas que hemos conocido dentro de nuestra comunidad, que simplemente se han alejado de su fe o han decidido desviarse de su fe, abandonando su fe? Y quiero darte 2 ejemplos. Uno es Charles Templeton, perdón si lo pronuncié mal. Pero este hombre fue un gran amigo de Billy Graham. Cuando él inició su andar en Cristo, rápidamente se convirtió en un ayudante de Billy Graham allí en estos lugares de alcance, donde Billy Graham llegaba y evangelizaba, no solamente aquí en Norteamérica, sino también en Europa. Pero rápidamente Charles, unos años después, cambió su forma de pensar, cambió su forma de mirar las cosas y simplemente un día abandonó su fe y se convirtió al gnosticismo. El gnosticismo simplemente es esa idea de conocerte a ti mismo, de que dentro de tu interior podrás encontrar a Dios. Pues él abrazó estas ideas religiosas. De hecho, en sus memorias, él escribió, adiós, adiós, mis razones para rechazar la fe cristiana. Él abrazó la fe cristiana más o menos por 21 años. 21 años, siendo amigo de Billy Graham. Otro personaje es Daniel Edwin Barker. Ahora es un activista y es un ateo, pero arrancó también su vida siendo predicador, siendo un compositor de música cristiana.
y sirvió al Señor durante 19 años. 19 años. Ahora ha fundado una fundación para la libertad de la religión. Él desea una nación, un país donde no exista la religión. También escribe artículos sobre el libre pensamiento, pero también dejó un libro que es titulado así, Perdiendo fe en la fe, de predicador a ateo, de predicador a ateo. Lo que vamos a estar notando aquí en Proverbios, capítulo 1, verso 20 al 33, van a ser 3 palabras interesantes. Simples, burladores e insensatos. Simples, burladores e insensatos. Y estas son características, por ejemplo, de Román, o de Charles Templeton, o Daniel Edwin Barker. Pero no solamente lo podemos comparar con estas personas. Muchas veces los simples también somos parte de una comunidad como esta, burladores o insensatos. Ve conmigo a Proverbios capítulo 1, versos 20 al 33. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Padre, te damos gracias por tu palabra. Agradecido, Señor, por tu obra en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia y en la vida de nuestros pastores, no solamente de los que están aquí sirviéndote, Señor, sino también de los que han salido a México a trabajar para tu obra. Señor, síguenos llenando de tu sabiduría y de tu inteligencia con el único propósito de hacer brillar el nombre de Cristo. Señor, que podamos atender tus palabras. ¿Por quién eres tú? Por tu obra en la cruz. Y sobre todo, Señor, por el gran testimonio de tu resurrección. Podamos, Señor, con todo nuestro corazón y nuestra mente, atender lo que tú nos has dejado a nosotros. Señor, así que en este momento, Señor, queremos humillarnos y abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué vemos aquí? Vas a poder notar que dentro del capítulo 1 hay una introducción de los versos 1 al 7. Y luego hay otra sección de los versos 8 al 19. Y este tema ya lo toqué, no sé hace cuántos mensajes atrás. Pero si quieres unirlos, pues vuelve a las redes sociales, ahí en YouTube, y los vas a poder encontrar. Pero aquí rápidamente vas a notar cómo la sabiduría empieza su mensaje, empieza su predicación y hace una invitación extensiva, una invitación a todo mundo, donde encontramos su actividad y encontramos también el área donde opera, donde trabaja. Así que ve al verso 20. Nos dice el verso 20,
la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Cuál es su actividad? ¿Cuáles son sus acciones? Bueno, notamos que la sabiduría clama y alza su voz. Literalmente la sabiduría está gritando. La sabiduría grita, da voces. Y vemos que la sabiduría entra en escena. Entra en escena de la historia humana, de la vida humana, alzando su voz, dando palabras. ¿Dónde nos dice que clama la sabiduría? ¿Dónde nos dice que grita la sabiduría? Dice que lo hace en las plazas, que lo hace en los lugares de reunión y también lo hace en las puertas de la ciudad. Recuerda que las ciudades antiguas estaban rodeadas por un muro que tenía accesos, puertas, y ahí en las puertas es donde se realizaba el comercio o donde estaban los jueces, donde se llevaba a cabo el derecho. Así que podemos notar a la sabiduría como un predicador, alguien que proclama, que está hablando y gritando en las calles. ¿Puedes notar esa figura? Sí, lo notamos muchas veces cuando vamos a lugares donde hay predicadores en la calle proclamando el evangelio. Pero nosotros conocemos al predicador por excelencia. ¿Quién es? Jesucristo. Y dice la palabra de Dios sobre Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, excelencia en la hora de proclamar, de llamar, de predicar. De hecho, sus enemigos decían esto de él. Y se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Hablando sobre Jesús. Y sabemos que Jesús no hablaba en lo oculto. Jesús no hablaba de forma exclusiva, aunque lo hizo en las últimas semanas de su vida con sus discípulos, pero no lo hizo de forma exclusiva en la mayor parte de su ministerio. Jesús lo hacía públicamente. Lo hacía en los lugares de educación, ¿sí? En los centros educativos, las sinagogas. Lo hacía en el centro espiritual más importante del judaísmo, el templo. Pero también lo hacía en los lugares comunes donde las personas se reunían. Las personas se reunían en las azoteas. Allí es donde Jesús proclamó su mensaje, donde daba sus palabras. Además que también lo hacía en áreas de trabajos, en montes, pero también recordamos que Jesús lo hizo en una playa, sentado en una barca. Vemos a el predicador por excelencia proclamar su mensaje en todas áreas. Por lo que la sabiduría de Dios no es exclusivo del lugar de los gobernantes. No es exclusivo de las autoridades, sino que es para la gente común, la gente normal, como nosotros. ¿No te maravilla eso? Es bello saber de que la sabiduría de Dios está a disposición de nosotros, de gente común, gente normal, no educada, no poderosa, no siendo de gobiernos ni religiosos, sino que está disponible para toda la tierra, sabiendo que la tierra le pertenece ¿a quién? A nuestro Señor. Este es el lugar donde el Señor envía su sabiduría a hablar sobre él. Y no es una casualidad de que todo ser pensante en algún momento de su vida se haya preguntado la existencia de Dios o se haya preguntado la diferencia entre lo bueno y lo malo. Todos nos hicimos esa pregunta en algún momento de nuestras vidas sin conocer a Cristo, sin conocer a Dios. De hecho, la sabiduría ha estado desde el principio de la creación.
al grado de que Abraham escuchó sobre ella. Isaac, Jacob, José, ellos no conocieron a Cristo. No conocían la revelación total de Jesús, pero escucharon la voz de la sabiduría. Sabían que había un Dios único, todopoderoso, a quien decidieron servirle y seguirle. Pero también sabemos que la sabiduría compite con otras voces. Compite con otras voces. Las voces del mundo. Las voces de la maldad, las que invitan a la maldad. Voces que invitan a la religiosidad. Voces que invitan a filosofías infantiles. Porque créanme que son filosofías infantiles, creadas por los hombres. Que si tan solo le pusieran y le dedicaran tiempo en encontrar la verdad, se toparían con Cristo. Pero su necedad y su dureza de corazón los envía a perderse en un pensamiento que simplemente los extravía en una vida pecaminosa. Pero aún así, la sabiduría que compite, ella lo hace compartiendo su mensaje en los negocios, donde se lleva a cabo el derecho, donde se imparte la educación, en los lugares más ruidosos y llenos de gente. Repito, está al alcance de nosotros. Donde están las personas, allí está la sabiduría. También la sabiduría se encuentra entre la gente que tiene problemas. La sabiduría también se encuentra entre la gente que tiene problemas. ¿Quién tiene problemas? Todos tenemos problemas. Allí está la sabiduría para ti. Entre personas que tienen dificultades, pero que también tienen anhelos. Anhelos, tienen una esperanza de un mejor futuro. Pero rápidamente se acaba. Pero nosotros visualizamos un futuro mejor en la eternidad. Y de eso estuvo hablando nuestro pastor Omar hace unas semanas atrás. ¿Qué es lo que clama? Acabamos de leer sus razones, sus dichos y sus discursos. Y lo hace con urgencia. Y lo hace con gravedad. Por lo siguiente, haciendo una pregunta sobre el término límite de las acciones de los simples, de los burladores y de los insensatos. Verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hace una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el oyente considere lo que está escuchando o está leyendo y se examine o examine su propia vida, su estilo de vida. La pregunta va dirigida, vemos que a los simples, a los burladores y los insensatos. Ahora, pongámoslo para nosotros. Muchas veces, ingenuamente, pensamos que no necesitamos aprender más sobre la palabra de Dios o sobre Dios. A veces, ingenuamente, no dedicamos tiempo para buscar aprender más sobre el liderazgo, sobre el matrimonio, sobre ser padre, sobre ser esposo, sobre ser esposa, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo ser un mejor líder? ¿Cómo ser un mejor predicador? ¿Cómo ser un mejor servidor? ¿Qué palabras puedo utilizar para animar a mis hermanos al servicio? Hay mucho material educativo que nos puede ayudar a crecer, a desarrollarnos como líderes, como hermanos, como padres, como esposos, como trabajadores. Pero ingenuamente pensamos que estamos bien, cómodos con nuestro estilo de vida. Están los burladores. Y esos son aquellos que escuchan mensajes como estos y ellos quieren un mensaje que los motive, que los anime, que los ayude a salir a su día a día, a sentirse bien con ellos mismos. Pues déjame decirte, esto no lo vas a encontrar aquí. Y rápidamente se empieza a desacreditar al predicador o el mensaje que se está compartiendo sobre la palabra de Dios. Y estos son los burladores, los que desprecian
el mensaje. Pero también tenemos a los insensatos, a los necios, que simplemente al escuchar el mensaje, teniendo la oportunidad de avanzar, teniendo la oportunidad de crecer, de madurar, simplemente cierran sus oídos y se muestran indiferentes al mensaje. Y no hacen nada por querer desarrollar y crecer aún más su fe. Así que vemos las acciones a las que está llamando la sabiduría a abandonar: a amar la simpleza, a olvidarse del deseo de la burla y de aborrecer la ciencia. ¿Con el objetivo de qué? ¿Qué objetivo está buscando aquí la sabiduría? A la reflexión y al arrepentimiento de un estilo de vida. Al arrepentimiento de un estilo de vida. Fíjate, Jesús también hizo una pregunta similar allí en Mateo capítulo 17, verso 17. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y todo esto porque no tuvieron fe para poder liberar a un joven de un demonio. Él estaba señalando su falta de fe, su pasividad, su insensatez, su necedad, su incredulidad. Así que seguimos en el verso 23 y vemos el llamado de la sabiduría y una tremenda promesa. Veamos. Dice: volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. Y dice: he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Increíble. Vemos el llamado de la sabiduría entonces ¿a qué? Al arrepentimiento, a darle la espalda a un estilo de vida. Y nos dice: volveos, haciéndolo no suavemente. ¿Dónde está mi hermano? Me dice: trajiste la varita. Se me escondió, ¿ah? Ahí está. Fíjate, ¿cómo lo hace la sabiduría? Lo hace con autoridad. Lo hace con severidad. Está usando una palabra: reprensión. No palmaditas en la espalda. No, lo está haciendo con autoridad y severidad. Desaprobando entonces ¿qué? La simpleza, la burla y la insensatez. Pero hermanos, aunque lo hace con autoridad y severidad, el arrepentimiento va a abrir la puerta. Va a abrir la puerta a Dios y a sus riquezas. Cuando hacemos caso de darle la espalda a lo que Dios nos está señalando cambiar. Y este es un espíritu de sabiduría, un espíritu de comprensión a las palabras de la sabiduría o a la palabra de Dios. Ve conmigo a Hechos, capítulo 2. Verso 36. Vamos aquí a Pedro. Y se va a relacionar esto mucho con el arrepentimiento y el derramamiento del Espíritu. Capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, volveos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ve conmigo al capítulo 6. Verso 10. Y hablando sobre Esteban,
Más adelante Esteban se va a aventar un discurso tremendo. Pero decían esto sobre Esteban, que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Regresa ahí en el capítulo 6 al verso 1. Vamos a notar igualmente esta similitud sobre la iglesia. Está creciendo la iglesia, está creciendo las actividades dentro de la primera iglesia. Quieren servir a todos, especialmente a las viudas de tanto del grupo de los hebreos como de los gentiles, de los griegos. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Andaban buscando entonces hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para predicar, para evangelizar, para dirigir en la alabanza, para servir de meseros. ¿Cuánta importancia tiene esto? De que para un trabajo que podríamos decir tan sencillo a los ojos del mundo es necesario buen testimonio, la llenura del Espíritu Santo y de sabiduría. Y eso es lo que quiere hacer la sabiduría, llevarnos al arrepentimiento, darnos de su espíritu para poder tener entendimiento de sus palabras. Ahora veamos las reacciones del oyente o del lector. Verso 24 nos dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Vemos rápidamente el rechazo y la indiferencia del oyente. Siendo estos entonces las características, los rasgos de una persona ingenua, burladora y necia. A pesar de que la sabiduría sigue y sigue insistiendo. Por lo que entonces podemos notar la dureza sorprendente del oyente. Verso 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Aquí se cierra lo que había venido diciendo desde el verso 23. ¿Recuerdas? Volveos a mi reprensión. ¿Qué dice? Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Por lo que podemos notar entonces cómo el mundo está contento de seguir siendo indiferente y viviendo autoengañado. En otras palabras, persisten en no escuchar la voz de la sabiduría. Persisten constantemente. Y esta es una característica que notamos. Y es que a la mayoría, sinceramente, no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta y no deseamos ser corregidos. En un ambiente como este, es difícil encontrar sinceramente a alguien que le guste ser corregido. Y Jesús también se topó con lo mismo. Ahí en Mateo capítulo 23, verso 37 al 38, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisisteis. Dice entonces
he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. El pueblo de Israel también se mostró indiferente a la predicación de Jesús. Y de hecho, Lucas agrega esto. Lucas capítulo 11, verso 49. Por eso la sabiduría de Dios dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. No se equivocó, no se equivoca la sabiduría al notar las características del simple, del burlador o del insensato. Simplemente se cierra, simplemente ignora, simplemente no quiere escuchar. Y esto va a traer consecuencias, trae efectos en la manera de actuar. Verso 26. Y con lo que te leí en Mateo 23, 37 al 38, vemos que hay consecuencias. Les dijo que su casa os dejaría desierta. Verso 26, también yo me reiré en vuestra calamidad. O sea, que Dios es sarcástico, no. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Aquí resaltan rápidamente 3 palabras. Al ignorar la voluntad de Dios, su sabiduría, su mensaje, su reprensión, su disciplina, destrucción, calamidad y tribulación. En un estilo de vida pecaminoso, eso es lo que tarde o temprano llega en la vida de alguien así. Destrucción, calamidad y tribulación. Así que vemos la risa de la sabiduría. Y es por el temor cumplido, el temor a lo que temen los ingenuos, burladores o necios. Ahora sabemos que Dios se ríe, sí, Dios se ríe, y vemos que Dios se ríe de los planes malvados de los rebeldes y enemigos de Dios. También de los planes malvados que acechan contra los justos, también Dios se ríe. Pero también vemos a Dios reírse cuando se menosprecia el consejo de la sabiduría. Repito, esto no es una risa sarcástica, ni de contentamiento porque les está yendo mal. No, es una risa que muestra su confianza absoluta y seguridad total de alguien que tiene razón y que debió haber sido escuchado. Veamos el fin de la invitación de la sabiduría. Verso 28. Dice entonces: me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Nos está diciendo aquí que el tiempo oportuno no es para siempre. El tiempo oportuno no es para siempre. La sabiduría llegará un momento en donde dice que se calla y que deja de extender su mano. Aunque ahora la persona se encuentre en medio de la desgracia y de la angustia. Es triste, es doloroso poder ver a alguien así, que una tras otra le dices: deja esto, apártate de esto, pero constantemente vuelve y vuelve a lo mismo. Y después empiezas a ver los resultados de esa desobediencia. Nos dice verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Es decir, despreciaron venir con fe. Despreciaron venir con fe. Y llenos de maravilla y de respeto hacia Dios. No, decidieron seguir su propio camino de necedad. Y sabemos que la ausencia del temor de Jehová va en contra de ¿qué? Del principio de la sabiduría. Eso lo puedes notar ahí en el verso 7.
Hay gente que dice, nunca es tarde. Hay personas que dicen, nunca es tarde. O mejor tarde que nunca. ¿Te lo sabes? Sí, yo los he oído. Mejor tarde que nunca. Sin embargo, vemos la evidencia bíblica aquí. Que hay un tiempo oportuno y hay un tiempo inoportuno. Siendo ya demasiado tarde. De hecho, también Jesús dijo lo mismo. Ahí en Juan capítulo 7, verso 33 al 34. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y sigue agregando el verso 30. Verso 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Vemos el estilo de vida del necio, del insensato, del burlador. Verso 31. Con esto vemos el peligro de ignorar la voz de la sabiduría. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados. Se cansarán de sus propios consejos. Se cansarán hasta de sus propios consejos, sus propias palabras. Dice la sabiduría que entonces es el tiempo de la cosecha, de cosechar ¿qué? Las malas obras y de sus malas opiniones. Es decir, van a sentir el dolor propio de sus pecados. Inclusive al llegar a un punto de sentirse hastiados y cansados de sus propios consejos, de sus propias palabras. Sí, se cansan, se fatigan de seguir viviendo ese estilo de vida, pero adivina qué, lo niegan, no lo demuestran. Están tan acostumbrados a este tipo de estilo de vida que a pesar de que se hastian, se cansan, continúan en su mismo patrón. Y simplemente vemos aquí el verso 32. Volvamos al verso 32. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Ahora vemos que ese tipo de persona, el insensato, el burlador y el necio, tiene compañeros, tiene grupos, se asocia con alguien. Por eso dice, porque el desvío de los ignorantes, alguien más como él, alguien más como ella, dice, los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, no solamente va en esto él solo, va con otro grupo. Y ese mismo grupo que sigue la misma necedad de la ignorancia, simplemente influencia a los otros. Y juntamente buscan la perdición. ¿Cuáles son estos casos de desgracia que nos está mostrando aquí? Muerte y echarlos a perder. Y ese es el resultado del descarrío, de desviarse, de apartarse de la fe, de la apostasía. ¿Has oído hablar esa palabra apostasía? Abandonar, dejar tu fe. O dejarse influir o persuadir por ingenuos y por necios. Todo ha sido una tras otra, ¿va? Pero tiene un cierre final, un cierre hermoso, un cierre bello. Verso 33. Parecía que solamente estaba regañándolos, ¿no? Una tras otra, tras otra, tras otra. Pero viene lo bello. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué bello. ¿Cómo cierra? Trayendo esperanza.
trayendo esperanza. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuántos no queremos vivir así, confiadamente? Estamos viviendo en la era de Trump. Yo sé que a muchos no les cae bien. Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Ni me cae bien, ni me cae mal. Pero sabemos lo que está haciendo, especialmente con la comunidad. Si me preguntas, bueno, por ejemplo, a mí, ¿has tenido temor? No. No. No hay por qué temer. ¿He vivido tranquilo? Sí. Tengo que ir a trabajar, voy con Marcos a trabajar. Estamos un rato trabajando y cada quien para sus actividades durante el día. Temor del mal. Pregúntate, ¿cómo estás viviendo? ¿Vives confiadamente en este momento? ¿Vives tranquilo? ¿Vives sin temor del mal? Bueno, si no estás viviendo así de esta manera, pregúntate qué está pasando. Algo está pasando aquí entonces, ¿verdad? Algo está pasando aquí. Bueno, termino. Mateo capítulo 7. Vamos con el predicador de predicadores, con la sabiduría encarnada. Mateo 7:24. Es muy parecido este mensaje. Del de la sabiduría al de Jesús. Obviamente debiste haber leído todo el capítulo 5, 6 y llegar hasta aquí, ¿va? Al 7. El Sermón del Monte. La carta magna de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, no insensato, no necio, no burlador, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué decíamos al final? Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bueno, descendió lluvia. Vivimos en un mundo injusto, en un mundo caído, en un mundo malvado, donde la gente está sufriendo, donde la gente está muriendo, donde hay enfermedad, donde hay divorcios. Dice que descendió entonces lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pero, esa es la cantaleta de hace rato. Cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, tonto, burlador, ingenuo, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ya nos señaló la sabiduría, la ruina que llega al insensato, al necio. Y dice el verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, eso es lo que ha estado tratando de decir la sabiduría por medio de palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, reprensión, lo miramos aquí, y no como los escribas. Qué bello, pero me podrías decir, hermano, pero ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué tengo tanto dolor? ¿Por qué me ha pasado esto? Bueno, terminemos con esto. Romanos capítulo 8. Verso 28. Muchos de nosotros ya no lo sabemos más o menos de memoria, pero no está de más leerlo para terminar esto. No lo vamos a leer todo, pero en sí es desde el verso 28 hasta el 39. Pero solamente el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Porque malo o bueno, o necio o sabio, vamos a sufrir. Va a llegar sufrimiento. Pero ¿qué leemos aquí? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si algo se nos escapa, o se le escapaba a Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vete con esto, hermano. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu carácter se revela, Señor, desde Génesis, Apocalipsis, y tu mente poder verla y visualizarla, Señor, a través del libro de los Proverbios. Señor, no te equivocas. No te equivocaste al escribir cada una de estas letras y estas palabras, Señor. Ayúdanos que se hagan vivas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, cuando estemos en momentos de necedad, de burla o de insensatez, Señor, a cambiar el rumbo, a acordarnos de lo importante que es edificar sobre la roca. De estar constantemente buscando de ti, buscando de tu presencia, buscando de tu palabra, buscando de tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres, a ser mejores esposos, a ser mejores siervos, a ser mejores como hermanos. Ayúdanos, Señor, a no ser pasibles, a no estar en la mediocridad, sino con un tremendo deseo de seguir creciendo y desarrollando nuestra fe, con el propósito de que tú seas glorificado, Señor, pero también para bendecir a los otros. Así que, Padre, nuestras vidas están en tus manos. Señor, síguete glorificando y síguete revelando a través de tu palabra, Señor, que podamos gozarnos, alegrarnos de poder saborear de tu palabra, Señor, y no hacerla a un lado, no menospreciarla. Bendito eres, Dios, y gracias por tu hermosura, tu amor, tu delicadez, que no nos deja y siempre nos acompaña. En el nombre de Jesús oramos.